Buenos días, día 14 del 12. Vamos a comenzar con el tercer capítulo de este libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Y hoy vamos al tercer capítulo, que es la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Ann Shaver tenía 101 años cuando murió en el enero de 1995. Durante muchos años vivió en un pequeño y descuidado cuarto alquilado en la ciudad de Manhattan. La pintura de las paredes se estaba pelando y los viejos libreros se encontraban cubiertos de polvo. El alquiler mensual eran de $400. La señora Shaver vivía del seguro social y de una pequeña pensión mensual que comenzó a recibir en 1943, al jubilarse de su cargo de auditora en el IRS, Internal Revenue Service, Ministerio de Hacienda. No le había ido bien en este lugar. Para ser más específico, la agencia no había obrado bien con ella. A pesar de tener un título en Derecho y de hacer un trabajo excelente, nunca fue ascendida. Y al jubilarse a la edad de 51, solo estaba ganando $3.150 al año. La trataron muy injustamente, dijo Benjamin Clark, quien la conocía mejor que nadie. Verdaderamente tuvo que arreglárselas por sí sola en todos los aspectos. Realmente fue una tremenda lucha. Ann Shaver era un modelo del ahorro. No gastaba dinero en sí misma. No compraba muebles nuevos, aunque los que tenía se le desgastaran. Ni siquiera se suscribió a un periódico. Una vez a la semana iba a la biblioteca pública a leer el Wall Street Journal. Llovido del cielo. Imagine la sorpresa de Norman Lamb, el rector de Yeshiva University en la ciudad de Nueva York, cuando descubrió que Ann Shaver, una ancianita de la que nunca había oído hablar y que nunca asistió a Yeshiva, dejó casi todas sus propiedades a la universidad. Cuando vi el testamento fue algo increíble, algo llovido del cielo en forma tan inesperada, dijo Lamb. Esta mujer se ha convertido en una leyenda de la noche a la mañana. La herencia de Ann Shaver dejó a Yeshiva University valía $22 millones. ¿Cómo pudo una solterona que había estado jubilada durante 50 años amasar una fortuna de 8 cifras? Esta es la respuesta. Al momento de jubilarse del IRS en 1943, Ann Shaver había podido ahorrar $5.000. Invirtió ese dinero en acciones. En 1950 había obtenido suficientes ganancias para comprar 1.000 acciones de la Sherin Plugin Corporation, que tenía en ese tiempo un valor de $10.000. Y ella continuó con esas acciones, dejando que adquirieran más valor. Hoy esas acciones originales se han dividido lo suficiente como para producir 128.000 acciones, con un valor de $7,5 millones. El secreto del éxito de Shaver fue que esta dama pasó la mayor parte de su vida acumulando su fortuna. Aunque el valor de sus acciones subieran o bajaran, nunca pensó, ya he acabado de acumular, es tiempo de obtener el efectivo. Ella había decidido tomar el camino largo, el verdadero camino largo. Cuando ganaba dividendos que se iban acrecentando cada vez más, volvía a invertirlos. Pasó acumulando todo el tiempo de su vida. Mientras otras personas mayores se preocupan porque pueden quedarse sin fondos al final de sus días, Shaver se hacía más rica mientras más tiempo vivía. Cuando se trataba de finanzas, Shaver entendía y aplicaba la ley del proceso. El liderazgo es como la inversión, se incrementa. Ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. Lo que más importa es lo que haces día a día a largo plazo. Mi amigo Tav Short sostiene, el secreto de nuestro buen resultado se encuentra en nuestro orden a diario. Si invierte continuamente en el desarrollo de su liderazgo y permite que sus bienes incrementen, el resultado inevitable es el crecimiento paulatino. ¿Qué puede ver cuando observa la agenda diaria de una persona? Las prioridades, pasiones, habilidades, relaciones, actitudes, disciplina personal, visión e influencia. Observe lo que la persona está haciendo cada día tras día, y sabrá quién es la persona en la que se está convirtiendo. En las conferencias, cuando enseño acerca del liderazgo, la gente inevitablemente me pregunta si el líder nace. Siempre respondo, sí, por supuesto que nace. Aún no he conocido a uno que haya venido al mundo de otra forma. Todos nos reímos y luego respondo la verdadera pregunta, si el liderazgo es algo que el individuo posee de forma innata o no. Aunque es verdad que alguna gente nace con dones naturales más grandes que otros,
La capacidad de dirigir es en realidad una combinación de destrezas que en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas. Sin embargo, ese proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. El liderazgo es algo complejo. Tiene muchas facetas: respeto, experiencia, fuerza emocional, destreza en las relaciones con las personas, disciplina, visión, impulso, momento oportuno, y la lista sigue. Como puede ver, muchos de los factores que entran en juego en el liderazgo son intangibles. Por eso es que los líderes necesitan mucha experiencia para ser eficaces. Y por eso es que sentí que solo después de haber alcanzado los 50 años fue que verdaderamente comencé a entender con claridad los muchos aspectos del liderazgo. Los líderes son aprendices. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Bart Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores. Los líderes exitosos son aprendices y el proceso del aprendizaje es un continuo resultado de la autodisciplina y la perseverancia. La meta de cada día debe ser mejorar un poco, edificar sobre el proceso del día anterior. El problema es que la mayoría de las personas le dan demasiada importancia a los eventos y subestiman el poder de los procesos. Queremos arreglos instantáneos. Queremos el efecto compuesto que Anne Shaver recibió después de 50 años en menos de 50 minutos. No me tome a mal. A mí me encantan los eventos. Pueden ser catalizadores muy efectivos. Pero si desea un proceso duradero, si desea poder, entonces debe apoyarse en el proceso. Considere la diferencia entre las dos. Un evento estimula las decisiones. Un proceso estimula el desarrollo. Un evento motiva a las personas. Un proceso madura a las personas. Un evento es un asunto de calendario. Un proceso es un asunto de cultura. Un evento desafía a la gente. Un proceso cambia a la gente. Un evento es algo sencillo. Un proceso es algo difícil. Si deseo sentirme inspirado para seguir adelante, entonces asisto a un evento. Si deseo mejorar, entonces me involucro en un proceso y me adhiero a él. Las fases del crecimiento del liderazgo. ¿Cómo es el proceso de crecimiento en el liderazgo? Es diferente a cada persona. No obstante, aunque usted no tenga una capacidad natural para el liderazgo, su desarrollo y su proceso probablemente se producirán basándose en las 5 fases siguientes. Fase 1. No sé lo que no sé. La mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, para las personas que están en las más altas posiciones de la compañía. No tienen idea de las oportunidades que están desaprovechando por no aprender a dirigir. Me di cuenta de esto cuando el rector de una universidad me dijo que solo unos cuantos alumnos se habían anotado en el curso de liderazgo que allí se ofrecía. ¿Por qué? Solo unos pocos creían tener la capacidad para ser líderes. Si hubiesen sabido que el liderazgo es influencia y que en el transcurso de un día la mayoría de los individuos tratan de influir por lo menos en 4 personas, el deseo de aprender más acerca del tema hubiera surgido en ellos. Esto es una lástima porque cuando un individuo no sabe lo que no sabe, no crece. Fase 2. Sé que necesito saber. Por lo general, en algún momento de la vida, somos colocados en una posición de liderazgo y miramos a nuestro alrededor y descubrimos que nadie nos está siguiendo. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender a dirigir y, naturalmente, en ese momento del proceso puede comenzar. El primer ministro inglés, Benjamin Disraeli, hizo un sabio comentario. El ser consciente de que ignoramos los hechos es un paso decisivo hacia el conocimiento. Esto fue lo que me sucedió cuando ocupé mi primera posición de liderazgo en 1969. Toda mi vida había sido capitán de equipos deportivos y había sido presidente del gobierno estudiantil en la universidad, de modo que pensaba que ya era un líder. Pero cuando intenté dirigir a las personas en el mundo real, descubrí la cruel realidad. Estar a cargo de algo no es lo mismo que ser un líder. Fase 3. Sé lo que no sé. Por un tiempo tuve dificultades en esa primera posición de liderazgo. Para ser honesto, tuve que apoyarme en mi energía y en el carisma que poseía. Pero llegó un momento cuando me di cuenta de que el liderazgo iba a ser la clave de mi carrera profesional. Si no mejoraba en el liderazgo, mi carrera se acabaría y nunca hubiera alcanzado las metas que me había impuesto. Afortunadamente, fui a desayunar con Kurt Campbell,
The Success Motivation Means, motivación al éxito. Cuando durante ese desayuno, él me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. Juan, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? Me puse a pensar en una respuesta y finalmente le dije que no tenía ninguna. Esa noche mi esposa, Margaret y yo decidimos realizar algunos sacrificios financieros para que yo pudiera asistir al programa que Carl ofrecía. Ese fue un paso hacia el crecimiento. Desde ese momento hasta la fecha, me he disciplinado a leer libros, a escuchar cintas de audio e ir a conferencias sobre liderazgo. En la época cuando conocí a Kurt, también tuve otra idea. Escribí a los 10 mejores líderes en mi campo y les ofrecí $100 por media hora de su tiempo para poder hacerles algunas preguntas. Esta era una suma bastante considerable para mí en 1969. Durante los siguientes años, mi esposa Margaret y yo planeamos cada vacación en áreas donde vivían estas personas. Si un gran líder de Cleveland respondía sí a mi solicitud, ese año pasábamos las vacaciones en Cleveland para que yo pudiera conocerlo. Y mi idea dio muy buenos resultados. Esos hombres compartieron conmigo conceptos únicos que no hubiera podido aprender de otra forma. Fase 4. C. Me desarrollo y comienza a notarse. Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Una vez estaba enseñando a un grupo en Denver y noté entre la multitud a un joven inteligente de 19 años llamado Brian. Por unos días observé el mucho interés con que tomaba nota. Conversé con él unas cuantas veces durante algunos descansos. Cuando llegué a la parte del seminario en la que enseño la ley del proceso, pedí a Brian que se pusiera de pie para que todos escucharan lo que iba a decirle. Le dije, Brian, te he estado observando aquí y tu anhelo de aprender y crecer me ha inspirado mucho. Quiero decirte un secreto que cambiará tu vida. Todo el mundo en el auditorio se inclinó hacia adelante. Creo que en unos 20 años podrás llegar a ser un gran líder. Quiero animarte a que te conviertas en un aprendiz del liderazgo durante toda tu vida. Lee libros, escucha con regularidad cintas de audio y sigue asistiendo a seminarios. Y cuando te encuentres con una verdad de oro o una cita importante, anótala y archívala para usarla en el futuro. No va a ser fácil, le dije, pero en 5 años verás progreso a medida que aumenta tu influencia. En 10 años irás desarrollando una competencia que hará muy eficaz tu liderazgo. Y en 20 años, cuando apenas tengas 39 años de edad, si has seguido aprendiendo y creciendo, otros comenzarán a pedirte que les enseñes acerca del liderazgo. Y algunos quedarán asombrados, se mirarán unos a otros y dirán, ¿cómo se volvió tan sabio de repente? Brian, tú puedes ser un gran líder, pero no sucederá en un día. Comienza a pagar el precio ahora. Lo que es cierto para Brian, también es cierto para usted. Comienza a desarrollar su liderazgo hoy y algún día experimentará los efectos de la ley del proceso. Fase 5. Camino hacia adelante porque ahora sé a dónde voy. Cuando está en la fase 4, puede ser muy eficaz como líder, pero tiene que pensar bien cada acción que ha de tomar. Sin embargo, cuando se halla en la fase 5, su capacidad de dirigir es casi instantánea. Usted desarrolla grandes instintos y es allí donde la recompensa es más grande que la vida. Pero la única forma de llegar a ese lugar es obedeciendo la ley del proceso y pagando el precio. Para dirigir mañana, aprenda hoy. El liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. Esta es una realidad dictada por la ley del proceso. Benjamin Disraeli dijo, el secreto del éxito en la vida es que el hombre esté listo cuando le llega su tiempo. Lo que una persona hace de manera disciplinada y consecuente la prepara, independientemente de cuál sea su meta. Uno puede ver el efecto de la ley del proceso en cualquier estilo de vida. La leyenda del baloncesto Larry Bird llegó a ser muy sobresaliente en los tiros libres, porque practicaba 500 tiros cada mañana antes de ir a la escuela. Demóstenes, de la antigua Grecia, llegó a ser el más grande de los oradores, porque recitaba versos con piedras en la boca y practicaba ante el rugido de las horas en la costa, y pudo hacerlo a pesar de haber nacido con un defecto de pronunciación. Usted necesita la misma dedicación para llegar a ser un gran líder. Luchando por escalar. Hay un viejo refrán que dice, los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero, simplemente se les reconoce allí. Es cierto, si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado, Joe Frazier, dijo, puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida,
Pero cuando comienza la acción, usted depende de sus reflejos. Allí es donde se demuestra el trabajo que ha hecho durante cada día. Si hizo trampa en la oscuridad de la madrugada, la gente se va a dar cuenta ahora bajo las luces brillantes. El boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo, porque consiste en una preparación diaria. Aunque la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener éxito. Uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo, el presidente Theodore Roosevelt. De hecho, en una de sus citas más famosas usaba una analogía del boxeo. Los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero, simplemente se les reconoce allí. No es el crítico lo que cuenta, ni el hombre que señala como el hombre fuerte dio un traspié, ni que hubiera hecho mejor el que realizaba el acto. El crédito es del hombre que se halla en la arena, cuya cara está estropeada por el polvo, el sudor y la sangre, que lucha esforzadamente, que se equivoca y se queda corto una y otra vez, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones y se dedica a una buena causa, que en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de una gran realización y que en el peor, si falla, ha hecho al menos un intento extraordinario, de modo que su lugar nunca estará cerca de aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Roosevelt era también boxeador, era la máxima expresión de un hombre de acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de Estados Unidos. El historiador británico Hugh Brogan lo describió como el hombre más capaz que se ha sentado en la Casa Blanca desde Lincoln, el más dinámico desde Jackson y el más estudioso desde John Quincy Adams. Un hombre de acción. TR, sobrenombre de Roosevelt, es recordado como un hombre de acción, franco y defensor de la vida dinámica. Mientras estaba en la Casa Blanca, era conocido por sus sesiones regulares de boxeo y lucha, veloces paseos a caballo y caminatas largas y agotadoras. Un embajador francés que visitó a Roosevelt acostumbraba a hablar de la ocasión que acompañó al presidente a una caminata en el bosque. Cuando los dos hombres llegaron a la orilla de un arroyo que era muy profundo para ser atravesado a pie, TR se quitó la ropa y esperó que el dignatario hiciera lo mismo, para que ambos pudieran nadar a la otra orilla. Nada representaba un obstáculo para Roosevelt. En distintos momentos de su vida, Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador y cazador de caza mayor, y soldado de caballería en la guerra contra España. Su entusiasmo y vigor parecían ilimitados. Como candidato a la vicepresidencia en 1900, dio 673 discursos y viajó 20.000 millas haciendo campaña a favor del presidente McKinley. Y años después de su presidencia, mientras se preparaba para dar un discurso en Milwaukee, Roosevelt recibió un disparo en el pecho. Fue víctima de un atentado. Con una costilla rota y con la bala dentro de su pecho, Roosevelt insistió en terminar su discurso antes de permitir que lo trasladaran al hospital. Roosevelt comenzó despacio. Todos los líderes que ha tenido esta nación, Roosevelt fue uno de los más fuertes, física y mentalmente, pero no comenzó así. El presidente vaquero de Estados Unidos nació en Manhattan, en el seno de una familia rica y eminente, cuando el niño era débil y muy enfermizo. Sufría un asma debilitante, tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviría. Cuando tenía 12 años, su padre le dijo: tienes la mente, pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo, la mente no puede llegar tan lejos como debiera. Debes desarrollar el cuerpo. Y Roosevelt lo hizo. Vivió según la ley del proceso. TR comenzó a dedicar un tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente, y lo siguió haciendo por el resto de su vida. Se ejercitaba con pesas, caminaba, patinaba sobre hielo, cazaba, remaba, montaba a caballo y boxeaba. En años posteriores, Roosevelt evaluó su progreso y admitió que cuando niño era nervioso y tímido. Sin embargo, dijo él, al leer acerca de las personas a las que admiraba y conociendo a mi padre, sentía gran admiración por los hombres audaces que se mantenían firmes en el mundo. Y como yo tenía un gran deseo de ser como ellos, cuando TR se graduó de Harvard, era como uno de ellos y estaba listo para entrar en el mundo de la política. No hay éxito de la noche a la mañana. Roosevelt tampoco se convirtió en un gran líder de la noche a la mañana. Su camino hacia la presidencia fue de crecimiento lento y continuo. Mientras sirvió en varias posiciones, desde jefe de policía de la ciudad de New York hasta presidente de Estados Unidos, siguió aprendiendo y creciendo.
Se mejoró a sí mismo. Con el tiempo llegó a ser un líder fuerte. Esto prueba que vivía según la ley del proceso. Esta ley de hechos de Roswell es notable. Bajo su liderazgo, Estados Unidos emergió como una potencia mundial. Ayudó al país a desarrollar una marina de guerra superior. Bajo su mando se construyó el Canal de Panamá. Negoció la paz entre Rusia y Japón, y durante ese proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo cuestionó su liderazgo, tomó la presidencia después del asesinato de McKinley. Hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por The Smithsonian Institution, el Instituto Smithsoniano. Unos cuantos años después, en 1913, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición a un río inexplorado de Brasil. Esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Era mi última oportunidad de ser niño, admitió posteriormente. Tenía 55 años. El 6 de enero de 1919, en su hogar de Nueva York, Theodore Roosevelt murió mientras dormía. Entonces, el vicepresidente Marshall dijo: la muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roswell hubiera estado despierto, hubiera habido una pelea. Cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Theodore Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Si usted desea ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Se necesita perseverancia y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. El liderazgo no se desarrolla de un día para otro. Toma una vida.